Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, cum apropinquaret Iesus Ierusalem, videt civitatem flevis superillam dicente, quia sic cognomissis et tu, et quidem ignactie tua, que ad pacem tibi, nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis, quia veniente dies intem, et circumdabunt te inimici tui valo et circumdabunt te, et quam gustabunt te undique, et a terram prosternente et filios tuos, qui in te sunt, et non relinquendite lapidem super lapidem, eo quod non cognoveris et tempus visitationis tui. Et ingressus in templum cepite dicere vendentes in illo et tementes, dicentes iris scriptum est, quia domus mea domus orationis est. Vos autem fecisti illam speluncam ladronum, et erat dolces quotidie in templo. Nostre Christe. De hoy es del noveno domingo después de Pentecostés y la epístola está sacada de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no codiciemos el mal como lo desearon ellos, los israelitas. No seamos idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito: sentóse el pueblo a comer y beber y levantóse a bailar. No cometamos fornicación como hicieron algunos de ellos, por lo cual murieron en un solo día 23,000. No tentemos a Cristo como varios de ellos hicieron y perecieron mordidos por las serpientes. No murmuréis como murmuraron algunos de ellos y murieron a manos del exterminador. Y todas estas cosas les acaecían en figura y fueron escritas como avisos para nosotros, a quienes ha cabido vivir en la última fase de los siglos. Así que quien piense estar firme en la fe, procure no caer. No sobrevenga ninguna tentación que no sea puramente humana, porque fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis, sino que junto con la tentación dará también modo para salir bien de ella, con fuerzas para resistir. Ahora para la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al llegar Jesús cerca de Jerusalén, mirando la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: ah, si conocieses también tú, por lo menos en este tu día, lo que te conviene para alcanzar la paz. Pero ahora todo está escondido a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te envolverán y rodearán de trincheras y te estrecharán por todas partes, y te echarán por tierra a ti y a los hijos que están en ti, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no has querido reconocer el día en que yo te he visitado. Y habiendo entrado en el templo, empezó a arrojar fuera a los que allí compraban y vendían, y les dijo: está escrito, mi casa es casa de oración, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y él estaba enseñando todos los días en el templo. Por favor, puede sentarse. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradezco al Padre Rafael que, como
como de costumbre, cuando paso por aquí quiere ocuparme en algo, y me pidió entonces que hoy celebrara la misa para los fieles, y con mucho gusto acepté. Para los que no me conocen, yo soy el Padre Ortiz, soy colombiano, aunque se me haya perdido el acento. Estoy trabajando ahora en los Estados Unidos, evidentemente celebrando la misa tradicional. Fui miembro de la Fraternidad San Pío X por más de 30 años y por razones que ustedes saben, tuve que abandonarla como otros sacerdotes para conservar la fe de sacerdocio y la fe católica que Monseñor Lefebvre y todos los papas siempre nos enseñaron. Entonces vine a hacer mi retiro espiritual, que ya acabo de terminar, y con mucho gusto hoy aprovecho para celebrar esta misa. Y como es deber de todo sacerdote, evidentemente todos los domingos, explicar la fe, explicar la doctrina católica, comencemos precisamente por el Evangelio de hoy. Si leemos con atención el Evangelio de hoy, está sacado hacia el final del Evangelio de San Lucas, cuando nuestro Señor habla sobre todo de los castigos que le esperan al pueblo judío, porque lo rechazaron a Él, siendo el Mesías. Nuestro Señor cumplió todas las profecías que le concernían a Él, hizo milagros, predicó una doctrina que todo el mundo, los que estaban de buena fe, reconocieron era una doctrina que venía solamente de Dios, pero la mayoría de ese pueblo lo rechazó. Era su propio pueblo, nuestro Señor nació dentro de esa raza, pero lo rechazaron. Y nuestro Señor entonces llora ante la idea, precisamente, que eso es su pueblo, su propia familia, van a tener que pagar por el castigo. Nuestro Señor habla aquí en el año 33, ese castigo llegó, sucedió, es un hecho histórico que nosotros sabemos. En el año 70, las tropas romanas cercaron la ciudad de Jerusalén y la asediaron durante varios meses. Allí la gente moría de hambre hasta el punto que practicaron el canibalismo, se comían a sus propios parientes. Fue terrible. Y luego, cuando por fin las tropas romanas entraron dentro de Jerusalén, hubo una masacre terrible. El templo de Jerusalén, como nuestro Señor le había predicho, fue quemado, y los que sobrevivieron se los llevaron los romanos como esclavos por todo el imperio romano. Y eso hasta el fin de los tiempos, cuando ese pueblo se convertirá nuevamente a Dios, tendrá que pagar por el castigo de ese deicidio, de haber matado a Dios, de haber desconocido a nuestro Señor. Son cosas terribles de las que habla aquí precisamente nuestro Señor. Y si aquí lo ponen en el 9º domingo después de Pentecostés, es porque hay algo todavía que hoy, para nosotros, en el siglo XXI, podemos todavía aprender. Y cuando vemos aquí precisamente todas esas cosas terribles que nuestro Señor le predice a los judíos, yo no puedo pensar de otra manera que pensar en nuestro querido país. Colombia se caracterizó sobre todo por ser un país católico y sobre todo honrar especialmente al Sagrado Corazón de Jesús. Ningún otro país del mundo durante tantos años, porque era una ley de la nación, el presidente con todo el parlamento renovaba el día del Sagrado Corazón, la consagración del país al Sagrado Corazón. Los enemigos de Dios se burlaban de este país, lo llamaban el país del Sagrado Corazón, en burla. Para nosotros fue un privilegio. Y Colombia recibió muchas bendiciones a causa de eso. Podemos hacer un paralelo perfecto entre lo que sucedió precisamente al pueblo judío en ese asedio que hicieron los romanos en Jerusalén y lo que está sucediendo en este país. Cuando nuestro Señor describe precisamente esos enemigos que te envolverán en trincheras, te estrecharán por todas partes, le matarán a sus hijos, es los que estamos viendo con ese terrorismo del comunismo desde hace muchos años. Y eso es un castigo para este país, no solamente para los malos. Es evidente, como dice San Agustín, Dios castiga ya desde esta vida a los malos, sino también a los buenos. Y dice San Agustín, Dios también castiga a la par a los buenos y a los malos, porque los malos, y eso es para nosotros, los buenos, no son suficientemente buenos. Todos tenemos que pagar, y seguramente en nuestra familia, yo tengo en mi familia primos, ¿no?, que esos terroristas han matado.
Y seguiremos viviendo como un castigo de Dios, porque no solamente, evidentemente, los ciudadanos, sino sobre todo las autoridades religiosas y políticas en este país abandonaron a nuestro Señor Jesucristo. Con la nueva Constitución abandonaron precisamente esa consagración al Sagrado Corazón y aprobaron una Constitución que nada tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, como la otra sí la era. La otra Constitución de 1886 comenzaba diciendo: en el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, decretamos, etc. Todas las leyes, porque todas las leyes humanas vienen de Dios. ¿Por cuánto tiempo seguiremos todavía pagando las consecuencias de esto? Dios lo sabe. Pero no se trata de buscar, y yo no hablo como un político hoy de esta cátedra, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos que pagar? No se trata ahora de sacrificar esa paz, la verdadera paz, por una falsa paz. Y ahí vemos cómo los obispos y las autoridades eclesiásticas en este país son, como dice la Sagrada Escritura, son perros mudos. No ladran contra el mal, no condenan al mal. Por el contrario, están, parece ellos, la mayoría muy contentos que este país se lo entregue precisamente a los enemigos de Dios, a esos terroristas que durante 40 años han matado, han destruido, han hecho todas las cosas malas. Por eso es que los acontecimientos se repiten de una generación a la otra, que nos separen 2000 años de los acontecimientos que sucedieron en Jerusalén. Hoy todavía podemos nosotros aprender precisamente de eso. Lo que tenemos que aprender es que los cristianos de esa época se salvaron precisamente porque ellos sabían de las profecías que nuestro Señor les había dicho. Cuando escuchéis todas esas cosas, cuando los romanos lleguen, salid de las ciudades y id a las montañas. Y si es en medio del invierno, también. No hay que quedarse en las ciudades. Y eso lo hicieron, y por eso fue que los cristianos fueron los que se salvaron en esa época. No solamente sus vidas, sino también la libertad de ellos. Porque a ellos, como no se rebelaron, a ellos los romanos no los castigaron. Dios nos pide de una cierta manera, no a todos, que nos quitemos las ciudades, que nos vayamos de las ciudades, que nos vayamos al campo. Pero si algún día es lo que hay que hacer, tendremos que hacerlo para preservar nuestra fe. Porque las ciudades de hoy en día precisamente están llenas de mucha corrupción. Porque les decía, no solamente el Evangelio de Dios, sino también la epístola nos completa ese cuadro terrible. Como nos dice aquí San Pablo, precisamente, esas cosas sucedieron, como nos habla aquí, lo que sucedieron todavía mucho antes, cuando los judíos en el desierto desobedecieron a Dios terriblemente. Cuando construyeron, acuérdense, el becerro de oro, y cuando ofendieron a Dios terriblemente por todos esos pecados. Entonces San Pablo, precisamente en la epístola de hoy, también nos llama a nosotros a tomarlas como ejemplo. Por eso es que dice: y todas estas cosas le acaecían a los judíos, figura, ¿no? Y fueron escritas como avisos para nosotros, a quienes ha cabido vivir en la última fase de los siglos. Ya San Pablo hablaba hace 2000 años que estamos viviendo la última fase de los siglos, sí, porque nuestro Señor vendrá al fin del mundo, como la Iglesia lo enseña. Hay que tener cuidado en eso, con teorías curiosas y raras, ¿no? Lo que la Iglesia siempre nos ha enseñado. ¿En qué consiste? ¿Cuáles fueron? Aquí San Pablo describe solamente 2 pecados, los que sobre todo atrajeron la ira de Dios para los hebreos, que Dios abrió incluso la tierra y el fuego se tragó a los prevaricadores. Y Dios los castigó con pestes, con las serpientes también en el desierto de Sinaí. Habla de 2. Estaría hablando prácticamente de los problemas, no solamente de las 2 problemas mayores que se viven hoy en día en Colombia, la descristianización. Podríamos decir en los Estados Unidos, podríamos decir en Francia, en Inglaterra, en Australia, en cualquier lugar. Son los 2 mismos problemas. Como si el demonio cambia de táctica de cierta manera, pero en otras cosas no cambia en la táctica vieja. Aquí habla de 2. Habla precisamente en el primero, dice: no seamos idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito: sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantóse a bailar. ¿Qué es un idólatra? El idólatra es el que le atribuye a una criatura el poder de Dios. Esta piedra es Dios, este sol es Dios, la luna es Dios. Reemplaza a Dios por una criatura. Es una ofensa terrible a Dios.
contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Pero hay otras cosas que Dios nos exige del primer mandamiento de la ley de Dios. Y ahí yo estoy tocando un problema muy grave, no solamente en nuestro país, como les decía, sino en el mundo entero. La idolatría de aquellos que desconocen el tercer mandamiento de la ley de Dios. Ojalá lo conozcamos. Nos dice que hay que santificar el día del Señor, hay que santificar las fiestas. ¿Y es qué es lo que está sucediendo en este país? ¿En qué se ha convertido el domingo? ¿Es el día del paseo? ¿Es el día precisamente de hacer lo que dice aquí San Pablo condenando a los judíos? Se levantaron a comer y a beber y a bailar. Eso es lo que hacen muchos colombianos hoy este domingo. Ustedes son parte de esos pocos que todavía santifican el domingo. Espero que hoy no solamente consideren que ya han cumplido con Dios asistir a la misa, no. Este día, las 24 horas, le pertenece a Dios. Debemos abstenernos nosotros de ofenderlo, de hacer cosas mundanas, de hacer cosas que ofenden a Dios y sobre todo de pecar. Piensen ustedes que no es lo mismo, no es muy diferente de lo que desgraciadamente en el Antiguo Testamento los judíos ofendieron a Dios. Y eso es una idolatría. Es transformar el domingo, que es el día del Señor, es el día del mundo. El día de hacer todo aquello precisamente que está opuesto a Dios. Eso es una manera de idolatría. Eso es desacralizar. Eso es ensuciar un día que pertenece a Dios. Eso es robarle el día a Dios. De ahí porque, una vez más, estas calamidades que estamos viviendo en nuestro país y que seguiremos viviendo por mucho tiempo seguramente son castigos precisamente por eso. Por ahí se comenzó. ¿En dónde están los pastores? Una vez más, son perros mudos. Han destruido, por ejemplo, aquí en Colombia, la fiesta religiosa, la fiesta de guardar. Ya nadie sabe en qué consiste la fiesta de guardar. Son un día más para hacer un puente. Y entonces la gente viaja porque han pasado todas las fiestas religiosas al lunes siguiente. Y el clero le dice, los obispos le dicen, me acuerdo, era la ley Emiliani, yo estaba aquí en Colombia en esa época cuando la aprobaron, que todas las fiestas religiosas pasaban al lunes siguiente. Pero entonces los obispos dijeron, no hay obligación de asistir a la misa el lunes. Entonces, ¿qué? ¿Destruyeron las fiestas religiosas? Se han convertido en extender precisamente esa profanación del Día del Señor. Porque son entonces 3 días para pensar en todo menos en Dios. Aquí hay una idolatría, evidentemente, contra el tercer mandamiento. El otro castigo, el otro pecado por el que dice San Pablo que Dios castigó a los judíos en el Antiguo Testamento, dice, no cometamos fornicación, los pecados de impureza, como hicieron algunos de ellos, por lo cual murieron en un solo día 23,000. No tentemos a Cristo como varios de ellos hicieron y perecieron mordidos por las serpientes. San Pablo dice, cuando los pastores tienen que hablar de esas cuestiones de impureza, non nominentur inter vobis, es decir, a causa de los niños, a causa de los débiles, yo no puedo describir todo eso aquí con claridad, ¿no? Pero los mayores sabrán de qué yo estoy hablando, evidentemente, los pecados contra el 6º y el 9º mandamiento. Sí. Esos pecados desafortunadamente también son muy comunes en nuestro país y yo diría en el mundo entero. Es la otra tenaza, la otra parte de la tenaza por la que el demonio está hoy en día llevándose las almas al infierno, la impureza, los pecados de impureza. Y comienza por los pecados evidentemente de impureza de deseo. Y ahí vemos entonces cuáles son los instrumentos que el demonio utiliza hoy en día en el mundo para la impureza. La televisión, los programas de televisión, las novelas sobre todo, hay que pensar también en eso. El internet ahora, igualmente, la falsa educación sexual que se da en los colegios, todo eso. Y el mal ejemplo, evidentemente, dándole a la gente. Esos son los vehículos por los que hoy en día, desgraciadamente, este país se ha convertido la impureza en algo muy común. Y la gente se ríe, la gente encuentra eso, los chistes de mala calidad, todas esas cosas. Y otra cosa, tengo que mencionarla porque es algo que sobre todo las mujeres no se dan cuenta. Incluso mujeres recatas, mujeres buenas, que tienen buenas intenciones,
son las modas. Nuestra Señora ya había hablado en Fátima. Vendrán modas que ofenderán terriblemente a Dios, a nuestro Señor. Ella hablaba en 1917, cuando todas las mujeres llevaban en esa época las faldas y prácticamente hasta el tobillo. Ella hablaba precisamente de nuestros tiempos, cuando la mujer se viste como el hombre, cuando la mujer muestra su cuerpo, y esas cosas evidentemente son también ocasiones de pecado. Las mujeres tal vez no piensan en eso, pero ¿para cuántas